La noticia, la más importante en Colombia, tiene que ver con la política. Si el Partido Liberal salta o no a la independencia y si los verdes también se van de la coalición del gobierno. Hoy hubo reunión del Partido Verde. A esta hora no han tomado decisión, empezaron a hablar desde las 3 de la tarde. El que sí mandó una carta y muy fuerte fue el presidente César Gaviria. El presidente le respondió, lo comparó con Milei. Incluso el ministro del Interior dijo que los liberales no reciben instrucciones, sino que debaten. El acuerdo nacional del gobierno no despega. Aunque hubo acercamientos con los empresarios, hay distanciamientos con los políticos. Los verdes empezaron a deshojar el girasol y algunos rojos quieren liberarse del gobierno. Así se lo notificó en una carta a Gustavo Petro, el propio director del partido, el expresidente César Gaviria. Creo que será poco menos que imposible explicar que el Partido Liberal sea aún de la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia. La misiva pública tuvo eco en el presidente Petro, quien en un extenso mensaje en X criticó la posibilidad de que los liberales abandonen su coalición. La Convención Liberal debe decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal a lo Milei, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y la desigualdad. La carta de Gaviria tomó por sorpresa a algunos congresistas, pues advierten que no han votado para irse a la independencia. La carta del presidente Gaviria la hace de modo personal, eso lo deja ver la redacción. No hemos tenido reunión de bancada para poder decidirlo. Como lo señala él, también puede ser una decisión de la convención, pero también de bancada. El presidente Gaviria hoy evidentemente no tiene la legitimidad política para hacer ningún tipo de llamado porque ya no tiene las mayorías al interior de la bancada parlamentaria del Congreso de la República. Y por eso las decisiones del relacionamiento de la bancada liberal con el gobierno deben ser tomadas por la siguiente Dirección Nacional Liberal. No obstante, hay otros congresistas que siguen la línea roja trazada por el expresidente Gaviria. Pero las elecciones de octubre fueron un termómetro para el presidente Petro. No le fue bien. La gente le está mandando un mensaje que Gaviria está interpretando en la carta de hoy. Dirigirle mañana una carta abierta al presidente Gaviria exponiendo pues mis argumentos de por qué nos debemos de declarar en oposición, que seguramente coinciden con los de otros compañeros y seguramente con los de muchos liberales de a pie que están pensando que este debe ser el mejor camino. El ministro del Interior, de entrañas liberales, coincidió en que esa decisión no la puede tomar por sí solo el director del partido. Nosotros los liberales, porque yo soy liberal, debatimos, no recibimos órdenes y muy seguramente esa propuesta será debatida en la bancada de senadores y representantes o aún mejor, debatida en la convención que muchos liberales de Colombia están esperando. Por ahora aseguran que esta decisión podría ponerse a consideración hasta el próximo año en medio de la Convención Nacional Liberal, donde se elegirá al próximo director del partido. Eso por el lado de los rojos, pero por el lado de los verdes, Paula, no hay luz verde. No, señor, la reunión se ha extendido más de lo que todos pensábamos. Estaban citados a las 3 de la tarde, después se terminó corriendo para las 5. A esta hora siguen reunidos, pues, para ver qué decisión se va a tomar en torno a esa postura frente al gobierno. De todas maneras, previo a este encuentro, pues hablaron algunos de sus representantes. El senador J.P. Hernández explicó que se va a votar, dice él, para enviar un mensaje político, porque la decisión final está en manos de la Dirección Nacional del partido. Hoy estoy presumiendo que podamos hacer una votación para mostrar lo que desea la cúpula de congresistas, los 23 congresistas, pero la decisión final se saca de la votación de Dirección Nacional. Para mi lamentación es de esta forma estatutaria que se debe hacer en el partido. Queremos que eso cambie en el Congreso del Partido Verde, que unas personas de la Dirección Nacional no decidan por nosotros los congresistas. Pero miren ustedes cómo las opiniones están divididas. Carlos Amaya, gobernador electo de Boyacá, cree que la Alianza Verde no debe separarse del gobierno. Me parece que en este momento de coyuntura, precisamente después de unas aseveraciones del ministro que ponen en duda de si el Verde actúa bajo presiones por el gobierno nacional, pues debemos no darle la razón a aquellos que lo insinúan y mantenernos en la coalición de gobierno. Pero, por el otro lado, los alcaldes electos el pasado 29 de octubre, la gran mayoría no recibe todavía la llamada del presidente de la República un mes después. Se preguntan,
¿Por qué el presidente no nos llama? Ya se va a cumplir un mes de las elecciones regionales y aún el presidente Gustavo Petro no se ha reunido con los alcaldes electos del país. Varios han asegurado que esperan ese encuentro. Uno de ellos es Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, quien en Red Más nos aseguró que no ha hablado ni con ministros ni con presidente. No he tenido la oportunidad de hablar ni con el presidente ni con ministros y espero que eso se pueda dar porque a partir del 1 de enero hay que empezar a tomar decisiones. Y aquí hay que trabajar, aquí hay que hacerlo bien por la gente. O sea, el país no va bien y necesitamos es darle un nuevo impulso desde las regiones. Por su parte, Alejandro Eder, alcalde electo de Cali, dio a conocer que si bien no se ha concretado la reunión con el primer mandatario, sí se ha reunido con varios funcionarios del gobierno. Ya empezamos la comunicación con el gobierno nacional y espero que sea fluida a lo largo de estos 4 años y que podamos trabajar de manera constructiva por Cali. Con el ministro del Interior, con algunos funcionarios del Ministerio de Transporte, de Cancillería, con el director de la Policía. Estamos mirando temas de seguridad, de infraestructura y de cooperación internacional que podamos traer para Cali. Carlos Fernando Galán, quien participó en el Foro Visión 2024 del Grupo Prisa, dio a conocer los temas principales que quiere hablar con el presidente Gustavo Petro. Estamos listos a trabajar con el gobierno nacional. Estamos listos, tenemos diferencias, pero estamos listos a hacerlo porque es la responsabilidad que tenemos nosotros y que tiene el gobierno nacional también de trabajar con nosotros. De respetar la institucionalidad nacional nosotros y que la nación respete la institucionalidad democrática de las ciudades que tomó una decisión. Se espera que el próximo 13 de diciembre, en el marco del evento curso de la ESAP, el presidente Gustavo Petro se reúna con gobernadores y alcaldes electos. Se espera, Mauro, se espera, porque todavía no hay cita. Mire, cuando estuvimos hace 8 días allá en Cali con Alejandro, hoy hace 8 días que estuvimos en Cali, yo le pregunté al alcalde si ya lo llamó el presidente. Alejandro Eder, ¿no? Alejandro Eder, le pregunté y me dijo que no. Pero es que ha pasado un mes. Sí, y digamos que eso que está pasando con los alcaldes y gobernadores, pues que ya son como de otras ideologías, no las que el presidente pues calificó que eran los que eran afines pues a los proyectos del gobierno, se suma lo que está pasando con los verdes, con los liberales, pero yo sí creo que es válida la pregunta de si esto realmente le va a terminar afectando al gobierno o no, porque mire que los verdes están divididos y en cuanto a los liberales, como dice el ministro del Interior, aquí nosotros no obedecemos a unas órdenes, sino que también podemos decidir nosotros. Los estatutos del Partido Liberal sí le permiten al expresidente Uribe tomar la decisión de manera unilateral, pero uno ha visto un Partido Liberal la verdad, bastante Gaviria. Ha visto un Partido Liberal bastante rebelde, entonces uno tampoco sabe para dónde va la cosa. Pero yo le pregunto, ¿sabe por qué? En aras del acuerdo nacional. Es que el miércoles estaban hablando con los empresarios, se supone que hay un acuerdo nacional, pero si usted no llama a los que no piensan con usted, ¿con quién va a ser el acuerdo? Es cierto eso, los alcaldes de las principales ciudades, los nuevos alcaldes que se posesionarán el 1 de enero, recogen más o menos 15 millones de colombianos. Estamos hablando de las 5 o 6 principales ciudades del país, más o menos 15 millones de colombianos, más o menos el 40% del Producto Interno Bruto del país. A mí me parece que es no solamente necio ignorar esa realidad política, sino que sería además un error desde el punto de vista estratégico para el gobierno. Porque no es que el gobierno las lleve todas consigo y estos alcaldes se estén quedando en el panorama. Es al contrario, el gobierno se está quedando en el panorama, hay que ver cómo van las encuestas, y estos alcaldes representan una nueva realidad política. Y en esa medida, una nueva realidad política que constituye el 40% de la producción de la economía y constituye 15 millones de habitantes, creo que es insoslayable, no se puede ignorar, no se puede dejar de llamar. Y efectivamente, a estos alcaldes no los ha llamado absolutamente nadie, aparte de que algunos de los empalmes están más o menos complicados, otros no tanto, pero unos sí. Pero en realidad lo que estamos viendo es ese proceso de torsión política en la que se encuentra el país. Es como si de repente el día lunes, hoy, le tomáramos una foto a una película que se va moviendo muy rápidamente, algo que se va moviendo rápidamente, aparecen realidades movidas. Por ejemplo, Partido Liberal, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene el expresidente César Gaviria, quien ven ustedes en pantalla en este momento? ¿O la tienen los congresistas, entre comillas, rebeldes, que dicen constituimos una nueva realidad política y el expresidente Gaviria no puede decidir por nosotros? En realidad, esas decisiones se deben tomar en la Convención Liberal. Convención que además está en pugna porque el Consejo Nacional Electoral, las autoridades nacionales, piden una cosa acerca de esa convención. Por otra parte, el presidente
expresidente Gaviria dice, momentico, los partidos son autónomos, a nosotros no nos pueden obligar a hacer una convención antes de que estemos listos para hacerla. Pero lo cierto es que el expresidente Gaviria estaba esperando las elecciones regionales para tener cosas que mostrar, y al Partido Liberal le fue bien en las elecciones regionales, es decir, que no está tan debilitado en el fondo como mucha gente parece creer, y es que se quedó sin ningún tipo de sustento entre las bases del Partido Liberal. Esos resultados de elecciones regionales son algo para mostrar. Lo que no tiene para mostrar es el control de la bancada en el Congreso, que ustedes han visto que tiene bastantes rebeldes. Como tiene rebeldes esa Partido Verde, que siempre ha sido tan raro, en estos días que habíamos estado haciendo el recuento de dónde viene el Partido Verde, por allí venía Enrique Peñalosa, por allí venían Tanas Mocos, por allí venían... Es un partido que ha ido en permanente transformación y evolución, siempre más o menos en el centro, a veces más a la derecha, a veces más a la izquierda y a veces roto, como está en este momento literalmente. Vamos a estar asistiendo a esta división de Partido Liberal, Partido Verde, qué pasa con los alcaldes, qué no pasa con los alcaldes, pero en un momento clave, y es en el momento en que se va a acabar la primera parte de la segunda legislatura, es decir, este semestre en el Congreso, y estamos en este proceso de tire y afloje para ver quién apoya o quién no apoya las iniciativas del gobierno. Punto número 1. Y punto número 2, estamos después de elecciones regionales, donde lo que se va quedando atrás es el petrismo dominando la escena política y donde van apareciendo nuevas realidades políticas. Insisto en que soslayar esas nuevas realidades políticas no solamente sería torpe, sino que aparte de eso sería injusto con un país que está hablando de una manera distinta. Bueno, y la otra polémica del día, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que la institución está siendo afectada por ataques contra la rama judicial. Esto por cuenta del caso de un director del CTI que es investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Un comentario al que respondió el presidente Gustavo Petro en un tono también bastante fuerte. De nuevo hay un choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Durante el evento Visión 2024 del Grupo Prisa, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que la Fiscalía se está viendo afectada por ataques contra la rama judicial y señaló que hoy la vicefiscal Marta Mancera la están convirtiendo en narcotraficante para presionar a la Corte. Me la vuelven narcotraficante para presionar a la Corte Suprema de Justicia y yo no tengo derecho a poder decir lo que pienso. A esas declaraciones del fiscal, el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X hizo unas preguntas sobre conversaciones entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante. Mis preguntas son: si existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína ha exportado usando ese cargo en la Fiscalía? El fiscal general Francisco Barbosa le respondió al presidente diciendo que está listo para un enfrentamiento si así lo desea. Estamos en un Estado de Derecho, entonces si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento. Pero aquí no puede él asumir el rol de fiscal general de la Nación, otra vez, volviendo a su vieja tesis de el jefe del fiscal soy yo, para atropellar funcionarios judiciales y atropellar al fiscal general de la Nación. Aquí nos defendemos y nos vamos a defender. Además, el fiscal general le dijo al presidente Gustavo Petro que no se le olvide que él no va a estar por 20 años en el poder y que en 2 años vuelve a ser un ciudadano. ¿A quién beneficia este agarrón? Por Dios. Lo que le dice el presidente, lo que dice el fiscal, lo que sí, en medio de todo esto, la vicefiscal. Es que eso que dice el fiscal general, que a su vicefiscal desde la presidencia la están convirtiendo en narcotraficante, ¿cuándo se había escuchado un lenguaje así en este país? Creo que usted da en el punto, Giovanni, no es sano el lenguaje ni de uno ni de otro lado. Aquí hay que decir que desde los dos lados se está subiendo el tono a una manera que no es sana para el país. Usted dice a quién le beneficia, a nadie. El más afectado en este caso es la democracia y la institucionalidad colombiana. ¿Habrá pruebas? No solo no creo que haya pruebas todavía. De hecho, ¿pruebas de qué? Estamos hablando del caso de Buenaventura. El director del CTI en Buenaventura aparentemente presuntamente había tenido conversaciones desde hace rato con un narcotraficante. Digo presuntamente porque existe una acusación y existe una investigación, no porque yo sepa más o menos que lo que sabe la gente que sigue el expediente. Funcionarios del CTI en Buenaventura dijeron: el director del CTI ha tenido relaciones con un narcotraficante. Ante ese llamado, los mismos funcionarios del CTI dijeron: cuando le avisamos a la vicefiscal Marta Mancera, la vicefiscal, en lugar de ponerse a investigar al director del CTI en Buenaventura, se fue contra nosotros. Ambas cosas son
cuestiones que están siendo investigadas en este momento, como tienen que ser investigadas. Pues sí, es escandaloso, es terrible, si es cierto, es fatal, y si es cierto que la vicefiscal Marta Mancera actuó de esa manera, no yendo a buscar qué era lo que pasaba con el acusado, sino más bien agarrando a los acusadores, agarrando a los mensajeros en lugar del mensaje, pues creo que sería grave. Pero de eso, ¿quién va a saber mientras la investigación no salga a flote? Mientras tanto, sí se vuelve piedra de escándalo, un escándalo más, un motivo más para que dos personas que deberían funcionar dentro de la institucionalidad, con la altura, con la ecuanimidad, con la presencia que necesita el pueblo colombiano, que tengan sus funcionarios de las más altas ramas del poder público, actúan como si estuvieran en el colegio. Y acuérdese que dentro de 2 años va a pasar tal cosa, y si quiere pelear con la institucionalidad, aquí estoy yo. ¿Y cuánto cocaína han exportado por cuenta de Buenaventura? ¿Qué es esto? Estoy totalmente de acuerdo con Paula y con Giovanni. Esto no es solamente que se está escalando el lenguaje, sino que se están saliendo de roles, se están saliendo de lo que debe ser. El fiscal general de la nación debe ser el fiscal general de la nación, y que defienda la fiscalía me parece bien, y que defienda la institucionalidad me parece bien, y que le anuncie al país que hay una investigación en curso me parece bien. Pero decididamente se sobreactúa, como se viene sobreactuando desde hace varios meses, cuando agarra y empieza a enfrentar al presidente y empieza a recordarle su pasado guerrillero y empieza a decirle que dentro de 2 años no sé qué y sí sé cuánto. Creo yo que por ahí no es la cosa. Y el presidente, ¿qué les parece a ustedes? No permitiendo que la rama judicial avance sus investigaciones. Un presidente ecuánime y un presidente que estuviera controlado en sus acciones y en sus mensajes en Twitter diría: vamos a esperar el resultado de la investigación, esperamos que esa investigación sea transparente, confiamos en nuestras instituciones y ojalá que la saquen rapidito, hasta eso podría decir. Pero decir a estas alturas cuánta cocaína sacaron y cuánto narcotráfico hubo a partir de eso, sí me parece que es pasarse por encima de la institucionalidad. Qué desgracia, les digo a ustedes, siento yo personalmente, no pretendo que nadie más lo comparta, ser colombiano en esta coyuntura, en que las instituciones se vuelven parte de unas peleas personales con claro tinte político, en que cada cual está tratando de usar su cargo y el poder de su cargo para derrotar a un contendor político. Qué desgracia. Y mientras eso sucede, resulta que les contábamos el viernes pasado que varios funcionarios del Estado, de varias instituciones como el ICBF, recibieron 3 quincenas, 3, por cuenta de un error en el Ministerio de Hacienda. Hoy la Contraloría le abrió investigación o indagación al propio ministro de Hacienda. La pregunta es, Paula, ¿eso ya quedó solucionado? Pues según dice el Ministerio de Hacienda, y a la gente hay que creerle, que en un 98% ya ese dinero que se pagó de más se ha reversado, y también han aclarado una duda, pues que había no solamente los directamente afectados, sino también en la opinión pública en general. Si ese ingreso de ese dinero, de esos 2 o 3 pagos, iba a afectar en algo, pues lo que se le reporta a la DIAN. Dice: aquí no hay problema con el tema de pago de impuestos. El Ministerio de Hacienda está bajo la lupa de la Contraloría por la equivocación cometida desde la cartera al pagar doble y hasta triple vez el salario de varios funcionarios. Con el propósito solamente de esclarecer y de verificar las condiciones y, por supuesto, en el marco de la indagación preliminar, verificar y constatar que todos los recursos girados de más se reincorporen en el 100% al Tesoro Nacional. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que se trató de una falla técnica que ya se resolvió. A aquellos funcionarios a los cuales no les fue pagado porque se suspendió el proceso, hoy ya lo tienen en sus cuentas y el sistema de pagos está normalizado. Hoy se giraron desde el CIF 2.8 billones de pesos, de los cuales 700.000 son de nóminas y van a seguir normalizados. En cuanto a la redención de los dineros que fueron girados de más, el ministro aseguró que están actuando articuladamente con las entidades bancarias donde los funcionarios reciben su nómina. Estamos actuando con el sistema bancario, 23 instituciones bancarias donde los funcionarios tienen radicada su cuenta, de los cuales ya 16 nos han hecho reversión. Están pendientes 7, todo está de acuerdo con los trámites de cada banco, entendiendo que entre el viernes y el día de hoy no hay operaciones bancarias y que solo todo lo que se tramite el fin de semana se contabiliza el día de hoy. En ese sentido, el ministro dijo que esperan tener la reversión completa este martes sobre las 11 de la mañana o a más tardar a las 5 de la tarde. Los bancos que ya nos han hecho la reversión
nos muestran que lo han hecho en promedios del 98%, que lo que quede pendiente lo vamos a resolver puntualmente. Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda dieron un parte de tranquilidad a los implicados, pues aseguran que los funcionarios no tendrán que incurrir en pago del 4 por 1000 y que lo que se está revirtiendo equivale solamente a lo que se les pagó de más. La cartera también asegura que la operación no afectará los impuestos, pues ya alertaron y coordinaron con el sistema Muisca de la DIAN, que está relacionado con impuestos, para que tengan en cuenta que las consignaciones adicionales no son ganancia ocasional y que dichos recursos se reversarán al Tesoro Nacional. ¿Usted se imagina antes de Navidad que le consignen a uno 3.15? ¿Usted devuelve la plata, Paula? Claro. Sí, ay, no, Paula. no, pues no, sí, porque dice, uno sabe que esa plata pues no salió de la nada. Y lo dice cerrando los ojos. Sí, claro. Claro. ¿Por qué no hacemos el ejercicio? Págueme 3 veces a ver yo qué voy a hacer. Pónganme a prueba. Oiga, Paula, veo y le digo, ¿cómo pasa esto? Sí, mire, yo le voy a decir una cosa. Eso es como un desorden administrativo. Por fortuna, en estos tiempos la tecnología existe y ayuda a que esto se pueda reversar rápidamente. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuál es el despelote que hay allá internamente para que haya sucedido esto? Pues dicen efectivamente que esto fue un problema del sistema de información financiera, es decir, un problema de un sistema informático. Yo creo que detrás de cualquier problema de un sistema de información hay alguien que la embarró. Y yo creo que deberían, de manera muy clara, identificar quién la embarró, pedir excusas, qué sé yo, pero dejar ese fantasma. Bueno, afortunadamente, rápidamente del Ministerio de Hacienda, ahí está el ministro, ustedes lo ven, dijeron que no hubo hackeo. Eso es un inmenso alivio. Pero segundo, si hubo un error humano, pues entonces que aparezca la persona y que pida disculpas y qué sé yo. Pero un error del sistema, eso sí que es peor, porque entonces el sistema cuántas veces más va a fallar de aquí en adelante. Y aquí hay un par de dimensiones que son distintas. La primera, la acción de la Contraloría, que está tratando de identificar si hay detrimento patrimonial, patrimonio de la nación, es decir, patrimonio de todos los colombianos, quién es el responsable de ese detrimento y si amerita un juicio fiscal por ese detrimento. A juzgar por lo que dice el ministerio, y es que ya se recuperó y se revirtió el 98%, según nos decía Pablo hace un momento, de lo que se pagó de manera equivocada, pues no habría detrimento patrimonial, pues sí, quedaría ese 2%. Nota de pie de página. Quiero saber qué pasa jurídicamente cuando alguien dice, yo tenía una plata en mi cuenta y yo la gasté toda el lunes a las 8 de la mañana. ¿Quién me va a decir que no si estaba en mi cuenta? No, que el ministerio, el ministro, el sistema de... La tenía en mi cuenta. ¿Quién? Vamos a ver ese 2% dónde va a parar. Pero bueno, se recupera el 98%. Probablemente la Contraloría dirá que no hay detrimento patrimonial. Habrá que ver qué pasa en esos casos individuales. Pero otra dimensión es la dimensión de la opinión pública. El banquete que se han dado los críticos del gobierno diciendo, entonces el gobierno quiere administrar las finanzas de la salud, que la ADRES maneje toda la plata de la salud y así es que maneja la plata del gobierno. Eso le cuesta al gobierno en términos de opinión pública y de imagen de manera muy seria. Por eso creo yo que deberían dejar de echarle la culpa a un sistema, a la informática, a los ceros y a los unos y decir, vea que hubo un error humano, fue fulano, qué pena, no lo vamos a sacar, sí lo vamos a sacar y entonces vamos a tratar todos de ayudarle para que ese 2% de las 8:30 de la mañana no se lo haya gastado la gente ya en hacer sus compras de Navidad. Es que preciso además en Navidad. Y había Black Friday y uno con esa cuenta llena. Pero no, yo devuelvo. ¿Usted devolvería el Black? Yo lo había llamado a usted a las 6 de la mañana. Giovanni, algo pasó rarísimo. Claro que no, Paula. Usted se lo hubiera gastado. Sale inmediatamente a comprar. Quiero saber si es una bonificación por lo gran empleada que soy, pero primero quería verificarlo contigo. ¿Sabe qué? ¿Sabes quién me llama? ¿Para qué llama? Hágale. ¡Mauricio! Mejor dicho, hablemos del salario mínimo. Porque empiezan las negociaciones del salario mínimo y los empresarios están diciendo responsabilidad. Hay que proteger el ingreso real de los trabajadores en medio de una inflación bastante alta y de un entorno bien complicado, una economía que se está desacelerando. Este martes inicia la discusión para fijar el aumento del salario mínimo para 2024 en un momento en que la economía se ha estancado, la inflación sigue siendo alta y las cifras de desempleo comienzan a mostrar un leve deterioro. Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, antes de tomar cualquier decisión se debe tener en cuenta el momento actual de la economía y la productividad, que no son buenas, y cuando la inflación sigue tan alta y con pocas señales de que vaya a bajar. Hay dos elementos técnicos que se deben tener en cuenta para esta discusión. El primero, la evolución de la inflación y en particular las expectativas de la inflación para el cierre de este año.
De acuerdo con la última encuesta que hacemos desde Fedesarrollo, la expectativa de inflación para este 2023 es del 9,6%. Segundo elemento, la productividad laboral. Esto tiene que ver con el aporte que hacen los trabajadores a través de su esfuerzo a aumentar la producción, las ventas de las empresas. Desde ese punto de vista, el aumento debería estar alrededor del 9,6%, cálculo que se tiene por el aumento en la inflación para el cierre de este año. Un aumento muy por encima de ese nivel puede traer presión adicional a las empresas, en especial las pequeñas, que son las que sufren una mala dinámica de la actividad productiva. Este año, recordemos, la economía estará creciendo por debajo del 1,5%. En el 2021 creció en el 11%, el año pasado por encima del 7%, así que ya se siente una importante desaceleración de la actividad económica. El gobierno ya hizo sus propias reuniones para elaborar su propuesta frente a estas negociaciones e insiste en que lo importante es proteger el poder adquisitivo del salario mínimo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que trabaja también para la reactivación de las mesas de productividad y empleabilidad para presentar propuestas y alternativas a la mesa de concertación nacional. Estamos buscando las propuestas para la mesa de concertación nacional. Dentro de ella estamos haciendo el análisis de las medidas de desindexación para que efectivamente se pueda mantener el valor adquisitivo del salario mínimo. Mientras tanto, FENALCO señala que discutir el salario mínimo y la reforma laboral al mismo tiempo es inconveniente e inoportuno, razón por la cual le solicitó al Congreso que se aplace la discusión de la reforma hasta que haya una decisión sobre el mínimo. Creemos además que es inoportuno el trámite de esta reforma laboral en este momento cuando la economía está en una contracción, en un crecimiento negativo, como lo divulgó el DANE, del 0,3%. Es inconveniente también cuando el comercio, la construcción, la industria y la agricultura están decreciendo en un momento que son los mayores generadores de empleo en Colombia. Los empresarios dicen que cualquier incremento en el salario debe ser cauteloso y ponderado y así evitar que un incremento muy alto, cuando la inflación también lo es, desacelere aún más el crecimiento económico. La solución es un acuerdo de todos, un acuerdo nacional en pro de la productividad y la generación de empleo para reactivar el consumo. Analistas como el equipo económico del Bancolombia calculan que podría subir hasta 12% el salario, teniendo en cuenta una inflación que según sus cálculos cerrará noviembre en 10,2% y una productividad de 0,8%. De ser así, el salario sería de 1,3 billones de pesos. ¿Cuál debe ser la cifra, Mauricio? ¿Cuál debería ser la cifra que realmente mantenga el equilibrio, Paula, entre no afectar el ingreso real de los trabajadores, pero tampoco provocar despidos? Porque si ustedes suben el salario mínimo a lo que digan, pues entonces empiezan a echar gente. ¿Sabe que estaba pensando exactamente Así en ese punto? sencillo. Porque nos decía Ismael en la nota, incremento alto, inflación alta igual a desaceleración. Entonces, como que esas dos cosas no pueden ir de la mano. Pero entonces uno piensa del lado de la gente y dice, pero inflación alta y si no me suben lo suficiente, pues tampoco me alcanza para el mercado. Pero sí se puede subir la inflación. O sea, la inflación, subir por lo menos el nivel de inflación para mantener el poder adquisitivo del salario, ese sí se puede hacer. La pugna va a venir entre dos visiones de cómo funciona la economía. Casi que dos escuelas económicas, que no llegan a ser escuelas, pero sí perspectivas distintas. Una, que es la que a mí me parece más razonable, y es decir, para el trabajo hay que mantener el poder adquisitivo, inflación, pero ojo, que los trabajadores pueden haber aumentado su productividad y ameritan mayor remuneración. Entonces, inflación más productividad del trabajo. Ojo, la productividad del trabajo no aumentó, entonces inflación menos la productividad del trabajo. Todo dependerá de lo que diga el DANE y Planeación Nacional de la Productividad del Trabajo. Pero eso sería lo razonable. Eso permite mantener poder adquisitivo y premiar a aquellos que hayan mejorado la productividad del trabajo. Punto y aparte, eso no debería distorsionar los costos de los empresarios, puede mantener el sistema productivo avanzando, etcétera, etcétera. La visión alternativa, que la menciono sencillamente porque el primer mandatario de la nación ha esgrimido varias veces este argumento, dice, no nos pongamos con eso, pongámonos desde una perspectiva distinta. Si le damos harta plata a la gente, hay mayor demanda y eso hace que se recupere la economía, y ojo que en el tercer trimestre la economía se contrajo 0,3%, como decía alguno de los líderes gremiales. Y esa perspectiva seguramente va a aparecer sobre la mesa, a decir que en medio de la desaceleración económica lo que se necesita es que la gente gaste más, y para gastar más lo que se necesita es aumentarle mucho más el ingreso a la gente, el salario mínimo a la gente. Y van a entrar en tensión esas dos visiones.
¿A la economía la jalona el exceso de gasto de un aumento del salario mínimo o a la economía la frenan los costos excesivos cuando el salario mínimo crece más allá de la inflación y la productividad del trabajo? Y ojo, permítanme jugármela en este momento. Creo que no va a terminar ganando la visión de los empresarios. Tampoco vamos a tener un mega aumento del 16% como sucedió este año. Pero yo creo que por encima del 12% probablemente lo termine sacando el gobierno. ¿Por qué? Porque está cayendo en las encuestas, porque perdió las elecciones, porque está perdiendo favorabilidad, porque está perdiendo gobernabilidad, y todo eso se traduce en que hay que tratar de alimentar las bases de la favorabilidad. Sí, pero entonces eso tiene un impacto directo entre el empresariado. Terrible. Porque el empresariado entonces que va a sostener la nómina. No, pero no me regañen a mí que yo no soy el que lo voy a proponer. Pero estoy de acuerdo. Claro, pero sí, estoy de acuerdo. No, terrible. Ya dije que suscribo que sea inflación más productividad laboral, pero que el gobierno tiene todos los incentivos para decir hay que reactivar la economía y tenga, mijo. Vamos a ver. La discusión de todos los finales de año. Bien, hablamos ahora, salario mínimo, señor. usted y yo no podemos hablar porque usted sí que se va por encima de muchas cosas. Por favor, siga. No le voy a contar más.